una primera cosa. ¿Qué saben ustedes de Gómez? Para ver. Alguien que me diga cualquier cosa. Dígame, ¿su nombre? Daniela. Daniela, dime. Bueno, que fue un dictador. Un dictador. Nació en Mulera. La Mulera, sí. Y Está otra chica. pasó la mayor, o sea, como que no gobernó tanto en Caracas sino en Maracay. Ahí se turnaba. Muy bien. Gracias. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Álvaro Casas. Álvaro. Ajá. Le decían el bar. El bagre, ¿cómo no? El bagre, que es un pescado muy feo, ¿verdad? Además come basuras. ¿Alguien más? A ver, ¿qué me dicen más sobre Gómez? ¿Alguien más? ¿Nadie más sabe nada sobre Gómez? 30 años en el poder. 27. Una cosita. Ajá. ¿Alguien más? Mandaba a la gente a una cárcel famosa. La Rotunda. Muy bien. Y o en su defecto el Castillo de Puerto Cabello. Lo usaron los dos. Ajá, dígame. Se comparaba mucho con el Libertador y creo que nació y murió el mismo día que Es correcto. Nació un 24 de julio, murió un 17 de diciembre. ¿Cómo la ven ustedes? Gracias, Ivo. A ver. ¿Qué? Muchas veces. Es correcto. Muy correcto. ¿Es que alguien más? Dígame. Le gustaban los animales y tenía muchísimos animales. Los animales. ¿Y le gustaba algo más? Los hijos. Las mujeres. Ok, tuvo alrededor de 75 hijos. ¿Les impresiona? Sí. ¿No era el de la famosa Chito? ¿La? El Chito no era de él. Sí, como no, muy famoso. En línea general está chilense, pero él lo usaba mucho. Ahora, ¿les impresiona los 75 hijos? Sí, sí. Ah. Él lleva un registro de mujeres. Es correcto. Cada noche que se acostaba con una mujer llevaba un registro, un libro. Es correcto. Para que después no le fueran a reclamar algo que no era de él. Ok. Ahora, voy a volver a preguntar, ¿les impresionó lo de los 75 hijos? Mira, tú, levanten la mano los que son de Caracas. Bajen la mano. Del interior no hay nadie aquí. A ver, ¿de dónde eres tú? ¿De Barquisimeto allá? De Guárico, allá. Trujillo. ¿Tú? ¿Y tú? Salvo lo de Maracaibo, a los demás no le puede impresionar los 75 hijos. Y más en la época de antes. En la época de antes. Hoy en día sí sería impresionante. Pues mantener los 75 es un poco complicado. Pero le voy a decir algo para que ustedes no se impresionen. ¿Por qué hay una correlación entre ser caraqueño e impresionarse y ser del interior y no impresionarse? Yo soy de Córdoba, de la calle Urdaneta de Córdoba. Mi abuelo tuvo 52 hijos, mi bisabuelo tuvo 69. O sea que no hay nada impresionante. Era la Venezuela de antes. Ahora, me han mencionado algunas cosas de Gómez. Vamos a comenzar en forma. Yo le voy a hablar de dos Gómez. Le voy a hablar de Gómez militar y el Gómez ser humano. ¿Ok? Voy a comenzar por el Gómez ser humano. Imagínense una Venezuela en el 1800, una Venezuela absolutamente rural. Gómez nace en La Mulera, estado Táchira, hijo de un señor llamado Pedro Cornelio, que por cierto llegó a ser presidente del Consejo Municipal de la zona. Hijo de 12, en una prole de 12. Ahora, él era un analfabeto funcional. ¿Quién me dice lo que es un analfabeto funcional? Que no sabía leer y escribir, pero tenía capacidades para entender cosas. Todos tenemos capacidades para entender cosas. Él sabía leer y escribir lo mínimo, pero sabía sacar cuentas bien. ¿Y usted sabe cuál era su papel? Su papel era el de administrar el negocio de la familia. Él sabía de tierras, cabezas de ganado y venta. Y sacaba muy bien su cuenta. Y eso lo hacía el hacendado de la casa. ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la Venezuela agreste de esa época. Luego, él queda al frente de la familia cuando muere su padre. Y es el hombre de la casa. En esos pueblos
todavía hoy en día en el interior, pero en esos pueblos, en aquella época con más razón, el hombre era el que mandaba, la mujer era la que paría, lamentablemente, lo cual es injusto, pero además el hombre era el que llevaba el mercado a la casa y por lo tanto era el que mandaba y comía primero. Ojo, comía primero el hombre, después la mamá y lo que sobraba para los hijos. Igualito que ahora. Vamos a ver. Ahora ver, este señor Gómez crece y se fortalece como ser humano de esta manera. Gómez tuvo dos relaciones, digamos, serias. Dos señoras. Con una tuvo 7 hijos, con otra tuvo 8 hijos. Ahora, nunca amaneció con ninguna. Nunca. Decía que el hombre que amanecía con una mujer, la mujer le averiguaba los secretos. Y que a él nadie le iba a averiguar los secretos. Por eso se acostumbró, después de haber salido de la mulera, a llevar un libro con un registro. Y con la mujer con la que tenía algo, lo registraba esa misma noche. Y decía de qué hora a qué hora. Y algo horrendo, pero incluso la cantidad de veces que había estado con la mujer. Eso le permitió llevar su registro de 75 muchachos, a los cuales todos veló por ellos, a todos les dio algún tipo de bien, y a su muerte la gran mayoría de ellos estaban acomodados. Ahora, vean bien, este señor Gómez, ¿ok?, de repente tiene interés en la política. ¿Cómo adquiere interés en la política? Cerca de la mulera, bueno, no, cerca hoy en día, en aquella época, un día a caballo, había una población en el estado Táchira llamada Capacho, que se divide en dos: Capacho la Vieja y Capacho la Nueva. Las dos son viejas, pero así lo dicen. En la población de Capacho vivía un señor llamado El Cabito, Cipriano Castro. Ese señor Cipriano Castro era diputado del Congreso de la República de Venezuela de la época, por el estado Táchira. Y ese señor Cipriano Castro se levanta en armas para proteger al entonces presidente de la República, Raimundo Loaiza Palacio. Y resulta que se busca como lugarteniente a su compadre. ¿Qué era su compadre? Juan Vicente Gómez. Paro ahí y ahora voy a entrar un momentico a Juan Vicente Gómez, el militar. Ellas saben que era un hombre hacendado, un hombre con pocas luces, un analfabeto funcional, ¿ok? Y además, ¿de dónde venía? ¿Cuál era su formación? La hacienda, la vida del campo, el pararse a las 4 de la mañana, el tomar la leche directamente de la ubre de la vaca, etc. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, ahora vamos a hablar del militar. Pongan atención, pues yo lo veo anotando, pero ahora atiéndanme a mí. ¿Qué es un militar? Ahí. Dígame, ¿su nombre? Andrea, dígame. Una persona que defiende su país. Muy bien. Armas, ¿dónde? En la academia. En la academia, muy bien. Ok. Entonces tenemos un concepto de militar donde, fíjense lo que me han dicho: un alto cometido nacional que es la defensa de la patria, por voluntad propia en principio, y con formación académica. ¿Estamos claros? ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo con este concepto de militar? Sí. Ok. Díganme a qué academia militar fue Bolívar. A ninguna. Simón Bolívar, el gran hombre de nuestra patria, uno de los hombres más grandes de la historia. Yo, después de Cristo y Napoleón, pongo a Bolívar. Y cuando algunos de ustedes conocen La Paz Bolivia, cada vez que yo voy a La Paz Bolivia me reconcilio mucho con Bolívar, porque veo el monte Illimani, me falta el oxígeno a 4.600 metros sobre el nivel del mar, casi no puedo respirar y digo, a este gran tipo nadie lo llamó para acá, vino sin oxígeno, a caballo, desde Caracas, pasó este monte para liberar a esta gente que no la conocía. Un fenómeno.
Bueno, Simón Bolívar nunca fue a ninguna academia militar. Su primer título fue subteniente del Batallón de Blancos de Aragua. Y ustedes saben cómo accedió a ese título, a ese rango, porque su tío, el Marqués del Toro, le compró el título, era la época. Luego Bolívar en su vida fue a una academia militar. Cuando casa en España, hace cursos de sable y espada. Vean bien. Luego Bolívar no tuvo ninguna formación militar. Luego, en la definición stricto sensu que ustedes mismos me ayudaron a hacer, Bolívar no sería un militar. Ahora vamos a ver Bolívar, que la academia a la cual fue Sucre. Sucre fue alguna academia. Sublet, Monaga, ninguno. El único que fue a academia militar de los próceres de la independencia venezolana fue Francisco de Miranda, que fue a la academia militar de Briand, la misma donde acudió Napoleón. Ahora, Miranda, por cierto, mariscal de la Revolución Francesa, ¿okay? Y mariscal del ejército americano. Miren cualquier cosa. Fue entregado por estos hipotéticos militares que no venían de academia. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Bolívar, ¿qué era? Bolívar era un genio político. Innegable. Pero a la usanza de la época, se hace militar por autoproclamación. Fíjense bien. Luego, es mentira que hemos sido gobernados por muchos militares. Hemos sido gobernados muchísimo por guerreros o por caudillos políticos autoproclamados militares. Por eso al ejército venezolano no le es ajeno el problema político. Nunca le ha sido ajeno. Nació como una expresión política y hasta el día de hoy sigue estando metida la política dentro de los cuarteles. No es nada ajeno, nunca lo ha sido. Fíjense, Napoleón fue a la Academia Militar de Briand y Napoleón posteriormente se gana la charretera de mariscal en las expediciones de Egipto y en las expediciones de Alemania. Napoleón, ya te doy la palabra, llega a ser un genio militar y político tan grande que él revoluciona la guerra. Su formación le permitió revolucionar la guerra. ¿Por qué? Porque él era mariscal, él era oficial de fuego, de artillería, e inventa por primera vez los buques acorazados. El problema es que Napoleón le colocó unos cañones tan grandes por su mentalidad de artillería a los buques que no podían hacer, como ustedes han visto en la cuestión de piratas, que ustedes ven en la película de piratas, ustedes ven un barco que entrompa al otro cerquita y ahí se caen a plomazo, ¿no? Aquí mismo, bum, 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 así era imposible pelarse. Bueno, Napoleón, con el cañón que inventó, no podían hacer eso, sino tenían que irse el barco lo más lejos posible para poderle disparar al otro. Pero revolucionó la guerra. Fue cuando comenzaron las balas de artillería a tener un alcance mayor, etc. Díganme cómo revolucionó la guerra Bolívar. Vamos a ver, ¿qué academia militar fue Páez? Ninguna. Que por cierto, hay mucha gente que cree que el que está bravo porque le abrieron la urna es Bolívar. No, a Bolívar se la habían abierto 2 veces antes. El que debe estar molesto cazando a todo el mundo es el que se le abrieron por primera vez y era el más apretado de todos ellos, que era Páez. Páez era un tipo que montaba sin silla, que es pelado. Y para que ustedes vean que seguimos estando en el mismo país, cuando Páez decide unirse al ejército de Bolívar, la mamá, reseñado por Herrera Luque,
Se despide de él parado en la puerta del rancho, porque era un rancho. Va a ir a un pata en el suelo. Aprende a leer y escribir realmente después. Y cuando presidente se hace un hombre con una estética distinta, aprende a tocar piano, etc. Y así muere en Nueva York. Pero Páez era un guerrero de eso que hacía golpe con el que fuera donde fuera. Entonces la mamá cuando lo despide con un pañuelo blanco y le dice: hijo, hazte general, primero requerimiento, y segundo, cásate con una catira. Increíble, ¿eh? ¿Ustedes han visto el color del pelo de la gran mayoría de las esposas de los militares? Vean,